Bueno, ahora vamos a tratar de desarrollar rápidamente otros formatos de almacenamiento y lo vamos a explicar rápidamente, que si bien no se toman en el parcial, sí pueden ser interesantes tenerlos en consideración a la hora de cuando van a ir a rendir. No es largo, así que vamos a irlo analizando de a poco. El sonido, en particular, vamos a ver algunos conceptos, es una interpretación del cerebro a las variaciones de presión de algo, o sea, el oído actúa o recibe información bajo la presión que hace en el aire el sonido. ¿Qué es el sonido? Una perturbación y se denomina onda sonora y la forma que adopta se conoce como forma de onda. En su origen una señal analógica y para que nosotros la podamos procesar la tenemos que transformar en una señal digital. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, guardar, copiar, reproducirse. Pero si yo lo digitalizo, se puede reproducir muchísimas veces sin perder calidad. Y se puede procesar de manera mucho más fácil. Algunos conceptos básicos es la frecuencia, que es el número de vibración por segundo, que se mide en hercio, y tenemos un rango en el oído de poder escuchar una determinada cantidad. Y la amplitud o intensidad y volumen es la cantidad de fuerza o energía que se toma en un sonido. Aquí hay algunas gráficas que le pueden llegar a servir. Los rangos dinámicos, el ancho de banda y el ruido son elementos adicionales que caracterizan al sonido junto con el timbre. Entonces, las bases del sonido digital son que hay que hacer un muestreo, determinar la frecuencia de este muestreo y la resolución. Y con eso se va a hacer una conversión analógica y digital. O sea, uno puede hacer con este audio analógico original un muestreo cada 16 bits o un muestreo a 8 bits. Esto va a definir luego la calidad de lo que yo voy a emitir. Bueno, aquí hay otros elementos. Yo voy a convertir de analógico a digital o a su vez de digital a analógico. Y esto es lo que hago cuando, por ejemplo, lo mando a un parlante. Bueno, aquí, por ejemplo, si queremos saber cuántos ceros y unos se necesitan para almacenar 3 minutos de un sonido de tal calidad, que son de 44,1 kHz y 16 bits, se hace el cálculo. 3 minutos por 60 segundos, 180 segundos por 44,1 muestras por segundo. O sea, cuando uno dice 44,1 kHz son las muestras. Entonces hay tantas muestras. Si esas muestras se almacenan en 16 bits, es tanto, y si a su vez es con doble canal, o sea, que se usa audio con doble canal, 254. Quiere decir que yo, si necesito esta cantidad de ceros y unos, es más o menos 31 millones de bytes, que son unos 30 megas. Entonces aquí hay una primera aproximación a lo que yo voy a poder utilizar de lo que necesito para grabar. Por supuesto, hay tarjetas de sonido que permiten hacer todo eso. A medida que va avanzando la tecnología, cada vez son más simples y más económicas. Por supuesto, la tarjeta, ¿qué es lo que tiene? Primero, un convertidor analógico digital. O sea, lo que hace es tomar una señal de afuera y la transforma en ceros y unos. Un procesador digital de señales y un convertidor digital analógico. Y hay elementos, por ejemplo, la entrada de micrófono, lo que hace es tomar algo analógico y lo transforma en la entrada de línea, lo transforma en señales de ceros y unos, a la salida del audio, uno lo vuelve a otra vez a transformar, y hay algunas tarjetas que permiten entradas y salidas de tipo múltiple para formato digital. Aquí hay un ejemplo de lo que es una característica placa para hacer entrada de distintos sonidos, y esto es lo que habrán visto seguramente en algún equipo de sonido donde tienen todos estos tipos de conectores para poder entrar en este caso, distintas señales, para poder unificar. Bueno, hay toda una teoría sobre el tema del MIDI, cómo se manejan los joysticks, etc. O sea que aquí hay digamos, un popurrí de distintos elementos que se pueden trabajar.
Por supuesto, hay tarjetas que están integradas en la placa madre, o hay tarjetas de sonido 3D que son insertadas en el bus del sistema, o tarjetas semiprofesionales que ya se las inserta en el bus o son externas. Y hay un rack para trabajarlo. Por supuesto, esto es para sonidos profesionales o para trabajar con sonidos profesionales. Bueno, las capturas pueden ser a través de micrófonos, que los micrófonos pueden ser omnidireccionales, o sea que toman un solo sector o mayor o menor sensibilidad. Por entrada analógica, pueden haber fuentes analógicas, fuentes digitales o por entrada digital. Todos estos son elementos para capturar sonido, para colocar. Bueno, aquí hay algunos conceptos cuando se hacen analógicas también y algunos consejos que tienen que ver, porque recién hablábamos de cuando hablábamos del bideparidad, que puede haber algún elemento que perturbe. Bueno, en el caso del sonido, una fuente puede estar perturbando si hay cables de sonido cerca, puede estar perturbando la calidad de lo que está saliendo. Por eso hay que usar cables de calidad. En fin, hay que ajustar los niveles de entrada o de salida sin llegar a saturar, etc. Bueno, los formatos de captura, esto sí lo habrán escuchado alguna vez. Los formatos tipo WAV son los más comunes. El ancho de banda mide el valor de la frecuencia de muestreo, que son esos valores que tenemos acá, que se miden en kilohertz, que eso es la frecuencia de muestreo. Un rango dinámico, que es el número de bits de las muestras. Y también mono estéreo, como veíamos recién cuando hablábamos de 2 canales de salida. Los formatos pueden ser los que estamos aquí, digitalizado o sintetizado. Es un sonido, el digitalizado es un sonido muestreado de señales analógicas y el sintetizado es generado por equipamiento especial, que son sintetizadores a partir de una partitura electrónica. Y hay un formato que se llama MIDI, que es un formato que ocupa muy poco espacio y produce, por supuesto, una música muy particular. Aquí hay unos ejemplos de cómo es el muestreo de la señal, la frecuencia de ese muestreo. ¿Está bien? Aquí tenemos distintos tipos de frecuencia de muestreo y como verán, en función que cada vez tomo muestras más cercanas, mayor es la calidad de lo que voy a producir, pero mayor el esfuerzo, o mejor, mayor el almacenamiento que voy a necesitar. Bueno, aquí hay otro ejemplo más, en donde están ya los valores que se van cuantificando. Esto es las distintas medidas que se toman de cada uno de los valores y esos son los que se almacenan. Y por ejemplo, en el caso de una codificación binaria, aquí dice, si me dan una señal con una frecuencia de muestreo de 424,1 y una resolución de 16 bits en 1 minuto de duración, bueno, aquí se calcula todo esto y me da 40 megas, con todos estos valores que hemos estado analizando recién. Cuando yo represento imágenes, ahora voy a utilizar 2 métodos. Uno se llama mapa de bits, que es dividir la pantalla en puntos, y el otro es un método vectorial en donde lo que se hace es a un determinado dibujo o una determinada imagen, se le calculan los vectores que describen ese elemento a través de puntos, líneas, curvas o polígonos. Por supuesto, cada uno tiene una ventaja o desventaja. Tienen que ver con el costo de volumen de datos, con la generación, cómo se genera eso, con la complejidad de la imagen, con la escalabilidad. En otras épocas, este método vectorial era sencillo porque las imágenes eran como más lineales y se hacían imágenes, digamos, más simbólicas, sin tanto detalle. Entonces era más fácil el método vectorial. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el mapa de bits, que en realidad si yo tengo una plaqueta con M columna y con N filas, yo aquí a cada uno de estos puntos, que se los llama píxel, les voy a poder definir en ese punto el tipo de color que voy a poner en ese punto. En este caso, la resolución es 20 píxeles por 20 píxeles, son 400 píxeles. O sea, en esta imagen hay 400 píxeles. Y si yo tengo que reproducirla, lo que tengo que hacer es tomar esos píxeles y expresarlos. Se llama en dot per inch, o sea que es puntos por pulgada, que es la representación en castellano. Bien, en este caso, fíjense,
Si yo voy a representar y trabajo nada más que dos colores, que sería blanco y negro, voy a usar un solo bit porque es un 0 o un 1. Pero si llegara a usar para cada píxel 4 bits, voy a poder representar hasta 16 colores, que eso se llama representación en escala de grises, que es el estándar que había antes en el VGA. Ya no, esto es viejo. Después, si uso 8 bits, ya puedo representar hasta 256 colores, y eso se llama Super VGA. Con 16 bits 65.000, con 24 bits 16 millones y con 32 bits un montón de millones de colores más niveles de transparencia. Entonces aquí tenemos cómo se codifican en binario y cuánto espacio necesito según la calidad de lo que quiero almacenar. Y ahora vamos a ver un modelo de color. Esto significa que cada puntito de la pantalla va a tener alguno de estos colores, o voy a poder representar alguno de estos colores. Cada punto tiene 3 elementos de los 3 colores bases, rojo, verde y azul. Si están los demás en 0, los otros códigos en 0, y aquí hay un 255, va a ser rojo. Si el primero está en 0, es 255 y después un 0, es un verde, y si están aquí, es el azul. Cuando en ese punto yo hago que los 3 tengan el máximo color, o sea, rojo, verde y azul, lo que voy a representar es el blanco. Y en notación hexadecimal es esta notación. El negro es justamente todo en 0, pantalla como apagada, ese es el negro. Y es esta en notación hexadecimal. Y el amarillo es, por ejemplo, verde y azul. O sea, rojo y verde es amarillo. Entonces con eso yo puedo representar todos los colores en los que puedo trabajar con distintas variaciones. Quiere decir que cada uno de los puntos va a tener 8 bits para representarlos. Quiere decir que se usan 3 bytes por cada píxel. Y ahora viene cómo se hace el cálculo. Entonces se cuenta cuál es la frecuencia en la que voy a tomar los datos, cuántos píxeles son los que voy a mandar y cuál es la profundidad del color, que en este caso estoy hablando de 24 bits. Entonces habla de la velocidad de transferencia. ¿Está bien? Y con esta velocidad de transferencia, la que tengo que hacer es compararlo con la velocidad de la conexión de Internet. Y con eso se puede llegar a concluir que si yo quiero transmitir un elemento con una tasa de muestreo muy fuerte, es muy posible que las imágenes no lleguen al otro día, al otro lugar, si estoy transmitiendo, por ejemplo, un video. En fin, hay elementos que permiten que uno abarate el costo de estas cuestiones que se llaman códecs. Lo que hacen es tomar una imagen y esa imagen solamente tomar las cosas que van cambiando entre una imagen y la que viene. Y eso va a permitir que yo transmita menos elementos, solamente transmito aquellos que han variado. Bueno, eso se llaman códecs. Hay un montonazo de códecs en el mercado y con eso se está trabajando. Bueno, y esto ha sido un resumen muy resumido de esto. Yo les pido que lo vean en el apunte que va a estar más explicado. Esto era nada más que para darle una pequeña sumergida en este tema que digamos que si uno quiere desarrollarlo, uno va a demorar un buen rato. Bueno, eso es todo y nos vamos a ver seguramente en el aula y en la vida luego. Un saludo grande.